Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta última sesión de nuestra asignatura de calidad ambiental. ¿Cómo están todos? Bien, profe, buenas noches. Gracias. Bueno, Buenas qué tardes, bien. profe. Bien, Buenas gracias. tardes, que me alegra mucho que estén bien. Entonces, antes de arrancar, les recuerdo unos anuncios. Al finalizar la clase, les recuerdo, estará habilitado el parcial final. Por favor, tienen hasta el día sábado a las 23:59 de la noche para que puedan presentar el parcial. Por favor, porque el curso cierra y ya después yo no puedo hacer nada y yo no soy quien maneja los tiempos. Los tiempos vienen dados desde el área, pues, de comunicaciones o, bueno, quien se encarga de esto en la universidad y pues no hay manera de habilitar. Entonces, por favor, para que no se les olvide, para que presenten allí su parcial y lo tengan claro. Vamos a arrancar entonces con nuestro último curso del día, perdón, nuestra última temática de este curso. Estamos o veníamos hablando de lo que era bioindicación y esta temática la estamos desarrollando en función de lo que es el agua, teniendo en cuenta pues precisamente el enfoque que tiene este posgrado. Entonces vamos o voy a compartir en este momento pantalla y voy a hacer una pequeña recorderis, un pequeño recorderis de lo que habíamos tratado en la sesión anterior, que estábamos hablando de bioindicación, porque precisamente la clase pasada estábamos hablando de los criterios que se deberían tener con estos macroinvertebrados acuáticos en esta bioindicación. Entonces hablábamos de los tres enfoques que nos permitían evaluar la respuesta de estos macroinvertebrados acuáticos frente a la contaminación. El primer enfoque del que hablábamos, que era el sapróbico, que estaba basado en la tolerancia de esos organismos y que tenía un problema, y es que necesitábamos identificar estos organismos hasta un nivel de especie. Y básicamente, digamos que este enfoque relacionaba los macroinvertebrados que se identificaban en el cuerpo de agua con parámetros físico-químicos como el oxígeno disuelto, la DBO5 y el amonio. Entonces ahí pues vimos y hablamos de esta tabla y vimos cómo con esa tabla uno podía ver cuáles podrían ser las posibles concentraciones de ese oxígeno disuelto, el NaO2 y amonio presentes en una muestra de agua, de acuerdo a la categorización. Hablamos entonces, además del sapróbico, hablamos del enfoque de diversidad. Y cómo ese enfoque de diversidad se hablaba desde la riqueza, uniformidad y abundancia. Para ello hablamos de distintos índices, dentro de los cuales recalcamos uno de los más utilizados y más comúnmente conocidos, que es el índice de Shannon y Weber. También hablamos del de Margalef y de Simpson, del índice de Simpson. Y por último, hablamos del índice biótico, que pues se basaba también precisamente combinando una medida cuantitativa con una medida cualitativa. Y entre ellos mencionamos lo que era el índice de Beck, el índice de Coté, el de Pantley-Book, y por último, y allí quedamos, hablamos del BMWP, que es el Biological Monitoring Working Party de Inglaterra, que pues es mucho más sencillo posiblemente que los otros dos de los que estamos hablando y que solo necesita o solo se basa en datos de presencia y ausencia. Son datos cualitativos. Y ahí quedamos, más o menos. Entonces, este BMWP, que es BMWP, como muy conocido a nivel Latinoamérica y a nivel de países de habla hispana, pero BMWP por sus siglas en inglés, tiene 10 categorías. Bueno, digamos que la escala de calificación en la presencia o ausencia de estos macroinvertebrados va del 1 al 10, siendo el 1 el organismo más tolerante y el 10 el organismo más sensible, en función sobre todo de la contaminación orgánica. Lo que se busca es identificar cuáles son esos organismos que están presentes en el cuerpo de agua, a partir de ellos asignar con una tabla que ya está establecida, que es una tabla que han diseñado ya distintos científicos y que le permiten a uno dar o asignar un valor numérico dentro de esa escala de puntaje de 1 a 10 a cada uno de ellos, y luego sumar esos valores para uno poder calcular el índice y allí saber cuál es la calidad ambiental del recurso hídrico o del cuerpo de agua que uno está evaluando. Entonces, en este preciso momento, en pantalla tienen ustedes esa tabla de clasificación o de calificación. Fíjese que estos que tienen un puntaje de 10,
que se encuentran acá, ¿sí? Como ejemplo, el Politoridae, el Polimilitaricidae, todos estos que están acá son mucho más sensibles. Luego, su presencia podría estar indicando que el agua tiene una calidad ambiental muy buena, es decir, que el recurso tiene buena calidad ambiental. En la medida en que va disminuyendo, fíjese, el valor, pues también nos damos cuenta de que aumenta la tolerancia. Y allí, sobre todo en estos últimos 4, es que nos podemos dar cuenta que disminuye la cantidad de familias de esos macroinvertebrados presentes, sobre todo en las 3 últimas escalas, bueno, el valor de las 3 últimas, teniendo aquí solo estas 2 familias ubicadas con un puntaje de 1, que quiere decir que son los más tolerantes, y cuya presencia pues, nos estaría mostrando evidentemente que esa agua tiene más problemas de contaminación. Entonces, la idea es identificar cada una de las familias que se encontraron en la muestra de agua que tomamos en ese cuerpo de agua y asignar un valor de este puntaje de escala de 1 a 10 del que estamos hablando, del que mencionamos. A partir de ese valor y de asignar ese valor, sumamos y vamos a poder clasificar la calidad del cuerpo de agua en estas 5 categorías, que va de la buena, aceptable, dudosa, crítica y muy crítica. Y de hecho incluso tiene un sistema de categorización por colores, en donde los colores nos indican cuál es la calidad ambiental de ese recurso. De hecho, fíjense que en la clase o la categoría 1, que es de buena, quiere decir que los puntajes que tuvimos del valor de BMWP están por encima de los 150 o se encuentran entre 123 y 149 estos rangos de valor. Y tiene toda la lógica del mundo porque, como lo acabé de mencionar y hablé ahorita hace un momento, cuanto más sensibles son los macroinvertebrados, se les asigna un puntaje mucho más alto. Entonces quiere decir que, uno, hay varias familias, lo que quiere o indica que hay mucha diversidad, y adicionalmente quiere decir que podemos interpretar como que ese valor numérico que tenemos del BMWP nos muestra que tenemos aguas muy limpias y aguas no contaminadas. La segunda categoría, que es esta de aceptable, nos muestra que es cuando se obtiene un valor del índice entre 71 y 122, evidenciando unas aguas que están ligeramente contaminadas. Se evidencian algunos efectos de contaminación, sin embargo, si lo hablamos desde el punto de vista de riesgo, se considera que son tolerables. De allí que por eso se encuentra en una categoría 2 y su color sea un color verde, el que se le ha asignado a esa categoría. Ya para la categoría 3 tenemos una categoría que es dudosa, es decir, es como un intermedio progresivo entre lo que es una buena calidad y una calidad muy mala. Se obtiene a partir de valores del índice de entre 46 y 70, y hablamos de que ahí se manifiesta que son aguas moderadamente contaminadas, cuyo color del índice es amarillo. Ya las dos últimas categorías, que de hecho pertenecen a la misma, miren, es la 5, es aquí como la buena, de pronto acá la tabla no quedó bien, es la categoría de crítica y muy crítica. Crítica, hablamos que va de 21 a 45 el índice, ya nos habla de aguas muy contaminadas, y cuando es muy crítica es que tenemos menos de 20, cuando son aguas fuertemente contaminadas o que se encuentran en situación crítica. Alguien me preguntaba alguna vez también en una clase, me decía, bueno, profe, pero si no encuentro ninguno de ellos, ¿qué quiere decir? O sea, es que no hay nadie, no hay ningún macroinvertebrado. Ah, pues eso de todas maneras también indica que si no encuentras, quiere decir que el agua está muy contaminada porque ellos no se encuentran presentes allí. Entonces, aquí, pues claro, tenemos un valor de 0 que estaría por debajo de los 20 y indicaría que es un agua fuertemente contaminada y que está en una situación crítica. Ojo, porque puedo hacerlo lo mismo, puedo hablarlo a juntar o equiparar el BMWP con el ASPT, que se basa en la presencia o en el número de familias. Este
es otro indicador, que es un indicador que se basa en el índice anterior, el de Biological Monitoring, y el número de familias presentes de cada una de estas especies. Ese valor de este indicador va variando también, aunque usted tiene una escala mucho más limitada. Va simplemente del 1 al 10, siendo los números más altos los de mejor calidad y los más bajos de menor calidad. Claro, porque está utilizando la misma escala o está utilizando el mismo criterio del BMWP, pero además contando el de abundancia, el número de familias que existen para cada uno de ellos. No solo la identificación de saber y asignarle un valor por cada uno de estos, sino tener el valor del índice sobre el número de familias que se encontraron. Y esto nos va a mostrar también esta categoría de contaminación. Entonces, lo interesante y lo importante de este índice es que es muy sensible a distintos tamaños de muestra y métodos de muestreo. Es muy bueno. Y estandariza ese índice de tal manera que existen menos sesgos por el número de familias que se encuentran. Entonces, lo que hace este ASPT es coger el BMWP y ajustarlo por el número de familias, teniendo ese criterio precisamente de diversidad. Reduce significativamente ese número o ese sesgo que puede existir a la hora de clasificar. Entonces, de hecho, por eso las siglas de ASPT son Average Score per Taxon. Entonces, es como un promedio que se está haciendo por puntuación para cada uno de los taxones que se están identificando en la muestra. Y hay una equivalencia entre esos dos. Entonces, fíjese que lo que se busca es ajustar, disminuir sesgos y tener un criterio mucho más científico y mucho más acertado para poder determinar esa calidad del agua. Entonces, lo que hace es ajustar los valores del BMWP con los del ASPT y poder obtener la calidad del agua, que va desde la óptima hasta la muy contaminada. Esa es la equivalencia que permite. Existen además otros índices, ¿sí? Aquí la idea no es que usted se los memorice, que los tenga claros, sino que los identifique, entienda los más importantes y se dé cuenta que son una herramienta muy importante, una herramienta que le va a permitir o le va a ayudar muchísimo a la hora de determinar calidad ambiental de un recurso, que es el índice biótico extendido, IB, ¿sí? Lo que se creó, se utilizó muchísimo en Italia y inició allá por Woodward en 1978. Aquí es un índice mucho más ajustado en el sentido en que la clasificación es mucho más exacta porque tiene en cuenta además de la familia, los géneros y las especies. O sea, llega a un nivel de detalle mucho más específico. Entonces, básicamente aquí hay unos grupos faunísticos y un número de unidades sistemáticas que son las menos sensibles y va cambiando hasta las que son las más resistentes. Entonces, mire, si se da cuenta, pues Plecoptera, estas son de las más sensibles, Ephemeroptera, Trichoptera, Parasitae y Aeglidae ya son más resistentes y al final, mire, tenemos acá estas dos de las que hemos venido hablando o comentando a lo largo de esta temática, como lo son los oligoquetos y las Chironomidae, que son mucho más tolerantes. Y a partir del número total que se encuentre de estos individuos se asigna un puntaje. Y cuando tengo ese puntaje, pues entonces ahí puedo identificar qué calidad del recurso tengo. Hay otro índice, por ejemplo, que es el del IBF. Lo desarrolló Schutter por allá en el 72 y se hizo exclusivamente para ríos de Sudáfrica. Y tuvo una modificación allá por el año del 88, 1988, por Hilsenhoff, para aguas de climas templados en Norteamérica. De hecho, este índice IBF es muy utilizado por la Environmental Protection Agency de Estados Unidos para determinar calidad del agua en ríos de Estados Unidos. El tema es que este índice sí requiere mirar, además de las familias, a realizar lo que se denomina una aproximación cuantitativa. Es decir, hacer una sumatoria, coger el número de individuos que se tiene en la familia, darle un puntaje por la tolerancia que tiene cada uno de ellos y dividir sobre el número total de individuos que se encontró en ese lugar, en esa estación de muestreo, en ese punto de muestreo de esa familia.
y ahí se ajusta y ahí lo puede obtener. Y lo mismo, mire, genera una serie de macroinvertebrados que son los más utilizados, los que más se encuentran en esos lugares, y ahí lo pueden generar. De hecho, a partir de ese IBF se han sacado otros índices con características, por ejemplo, para países y para ríos de países específicamente, en donde allí se encuentran unas especies características. Entonces, lo que se hizo fue coger el IBF, por ejemplo, en esta tabla que está viendo en este momento en pantalla, y ajustar esa tabla para los ríos chilenos. En nuestro país también hay distintos ajustes y se ha trabajado bastante haciendo también un ajuste de estos bioindicadores de acuerdo a las características de los ríos de Colombia. Y hay incluso publicaciones de libros de bioindicadores en ríos aquí en Colombia, que nos permiten para nosotros ajustado a nuestras condiciones. Entonces, aquí quien más ha trabajado en este tema de bioindicación es Gabriel Roldán. Y Gabriel Roldán saca un libro muy importante que se denomina Bioindicación de la calidad del agua en Colombia, una propuesta para utilizar el método BMWP, pero para Colombia. Y lo hace ajustando realmente las familias que se encuentran allí en los ríos, en nuestros ríos colombianos, a esos valores de lo que propone el índice de Biological Monitoring. Entonces es un trabajo que ha desarrollado durante muchos años, validado por el Instituto von Humboldt y que pues lo podemos encontrar fácilmente. Entonces, para quien esté interesado, pues puede buscar precisamente el libro de Roldán, y en el libro de Roldán va a encontrar cómo se ha ajustado ese indicador, cómo se han ajustado esos bioindicadores a nuestros ríos colombianos en función precisamente pues de que nuestros ríos tienen unas particularidades y esas particularidades hacen que encontremos cierto tipo de familias o cierto tipo de macroinvertebrados y los podamos clasificar mejor. Entonces el tema, si se dan cuenta, ¿cuál es? Hay un esquema general de lo que es la bioindicación a nivel mundial, pero claro, se ajusta a las características que tienen los ríos en las regiones en donde se esté aplicando. Y eso es lo que queda claro frente a esto de lo que estamos hablando de macroinvertebrados acuáticos. Vamos a pasar ahora entonces, para finalizar con nuestro tema, a hablar de las técnicas de campo. Cómo muestreamos y cómo podemos capturar esos macroinvertebrados para, a partir de esa captura, poder identificar sus familias, géneros, especie y poder llevar a cabo la bioindicación. Entonces, permítame, ya les comparto pantalla. Y listo, aquí lo tienen. Regálenme 2 minutos, arreglo un problema técnico y ya proseguimos. Listo, ya. Gracias por la espera. Bueno, entonces empecemos a ver cuáles son esas técnicas de campo que se utilizan para los macroinvertebrados acuáticos. Aquí es muy importante saber qué tipo de estudio voy a hacer y, de hecho, qué tipo de índice es el que voy a utilizar. Por eso ahorita hablábamos de que había unos índices que permitían o que lo que buscaban era obtener datos cuantitativos o cualitativos. En función del índice que yo voy a estudiar y que es el que voy a aplicar
cuando capturo mis macroinvertebrados para determinar la calidad ambiental del recurso hídrico, en función de ese tipo de índice, si el índice es de tipo cualitativo o cuantitativo, ahí es que yo selecciono y miro cómo cambian las técnicas de campo que voy a aplicar. Entonces es muy importante antes tener claro si el índice que voy a utilizar va a ser un índice cualitativo, si el índice que voy a utilizar va a ser un índice cuantitativo, porque en función de eso va a determinar o va a cambiarse la forma de realizar mi muestreo. Y los índices cualitativos, como los venimos hablando y como los mencionamos en la clase pasada y ahorita al inicio cuando hicimos esa retroalimentación de lo que habíamos visto, pues buscan es caracterizar la biodiversidad. Entonces se busca es como determinar cuáles son las especies que hay e identificar qué tan biodiversas o no son. Mientras que el cuantitativo lo que busca es explorar qué cambios han tenido esas especies a lo largo del tiempo y en el lugar específicamente. Digamos que si lo vamos a hablar, ambos son buenos, ¿sí? Pero los índices cuantitativos y realizar un estudio cuantitativo me va a permitir tener una visión mucho más amplia de la calidad ambiental del recurso, porque como bien se lo mencionaba en la clase pasada, pues cuando yo tengo una caracterización físico-química nada más, lo que estoy haciendo es como si estuviera tomando una instantánea en ese momento, en ese lugar específico donde estoy tomando mi muestra de agua. Y solo me indicaría qué está pasando en ese momento. Claro, hay unas variaciones que pues uno dice, si encuentra ciertos valores de BO, de Q u otros parámetros físico-químicos, pues no van a tener una alteración tan violenta en un periodo de tiempo muy corto. Pero si yo lo que quiero es comparar un tiempo o un periodo mucho más prolongado, las caracterizaciones físico-químicas no me van a permitir establecer cómo estaba el recurso y cómo se ha venido deteriorando, o por el contrario, porque siempre estamos partiendo a veces de una premisa negativa de que es que el recurso está viendo afectado, sino que, por ejemplo, yo podría estar haciendo también una evaluación para determinar si el tratamiento que yo hice y cómo le estoy disminuyendo la carga al cuerpo de agua está mejorando las condiciones ecológicas y ambientales del lugar. Y eso lo podría hacer a partir de un análisis cuantitativo o semi-cuantitativo. Esa es la ventaja. Además de esto, entonces, hay que tener presente cuál es el tipo de muestreo que voy a hacer. Y empezamos hablando de mi cuerpo de agua, porque puedo tener un muestreo en aguas profundas, si mi cuerpo de agua tiene una lámina de agua con unas profundidades considerables, o por el contrario, tengo un cuerpo de agua con aguas poco profundas. O, permítame, comparto la otra presentación que tenía, porque es que tengo aquí una imagen que les quería mostrar de las que vimos la clase pasada. Ya voy. Ya aquí estoy moviéndome, ya lo voy a compartir. Aquí está esta. O lo contrario, fíjese, voy a hacer un muestreo terrestre. ¿Qué quiere decir que el muestreo es terrestre? No voy a tomar la muestra de los macroinvertebrados directamente en mi cuerpo de agua, sino lo voy a hacer acá, a la orilla o ribera del río o en la zona de la cuenca cercana de la que habíamos hablado la otra vez. Incluso acá en el banco o en la zona inundable. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a tomar otro tipo de macroinvertebrados, pero que están relacionados precisamente con la calidad de este cuerpo de agua que está acá. Y no necesariamente los estoy tomando directamente de acá, porque puede que ni siquiera me interesen en ese momento o porque quiero complementar. Entonces, ahí tengo que definir muy bien qué tipo de muestreo y qué tipo de estudio es el que quiero hacer. Si el estudio que quiero hacer o si el cuerpo de agua es un cuerpo de agua de una lámina de agua profunda o unas láminas de agua poco profundas, o si el muestreo lo va a hacer terrestre. A partir de eso seleccionaré si es cualitativo, cuantitativo o semicuantitativo. Hablemos de este. Vamos a hablar de este muestreo, del muestreo de aguas poco profundas. En el muestreo de aguas poco profundas lo que va a tener es que es más fácil la toma de las muestras en el sentido en que como la lámina de agua es bastante baja, el personal que va a hacer la recolección de los organismos va a tener la posibilidad de estar allí en el cuerpo de agua realizando esa toma de muestras, como lo vemos precisamente aquí en la diapositiva y en la fotografía que tenemos en el costado superior izquierdo. Entonces, la
Las fases son muy sencillas. Una, hago mi trabajo de campo, recolecto los organismos. Dos, llevo estos organismos a mi laboratorio y en el laboratorio lo que hago es separar los macroinvertebrados que me interesan de los insectos. Posteriormente a ellos debo pasar a hacer la determinación taxonómica y esta se hace a partir de estereoscopía en muchos casos. En algunos casos se hace a partir de microscopio, pero ahí ya estaría hablando de macroinvertebrados, y posteriormente me voy a guardar los individuos para la colección de referencia. ¿Por qué? Porque es que esto no lo va a hacer una sola vez. Si yo lo que quiero es comparar en el tiempo, pues quiere decir que durante distintos periodos voy a estar haciendo este procedimiento y voy a ir comparando qué es lo que está pasando, digamos que desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista de presencia o ausencia, con esos macroinvertebrados que estoy encontrando. Entonces, listo. Esa técnica aplica para aguas poco profundas, tanto cualitativas, semicuantitativas o cuantitativas. Ahora bien, hablemos de la recolección. O sea, es decir, estos 4 pasos van a aplicar para eso. Pero la recolección va a variar. ¿En qué va a variar la recolección? En si lo que yo quiero es un muestreo cualitativo o cuantitativo. Si lo que voy a hacer es un muestreo cualitativo, lo que suelo utilizar son redes manuales, con mallas que tienen más o menos un diámetro entre los 250 y 500 micrómetros. De las mallas más utilizadas para este tipo de muestreo son como se me fue la palabra, redes. Es esta que se llama DNet, ¿sí? por su nombre en inglés, net, red, DNet. Tienen estas características. Normalmente, ¿cómo hago ese tipo de muestreo? Suelo ir caminando con la red en contra del flujo del cuerpo de agua y con los pies arrastrando para levantar el sedimento. Claro, lo que yo estoy buscando ahí es sobre todo poder encontrar esos organismos cuyo modo de vida son los de bentos o bentónicos, de los que habíamos hablado cuando vimos los modos de vida de los macroinvertebrados acuáticos. Hablábamos de necton, neuston y bentos. Y los eventos que eran esos que estaban en el fondo, muchas veces debajo de las piedras y en el sedimento. Entonces lo que hago yo es ir levantando a medida que voy caminando el sedimento del cuerpo de agua, por eso es en un cuerpo de agua poco profundo, e ir con mi red esperando que pase el agua contra del flujo, y lo que hago es, yo camino en contra del flujo, viene el flujo, y lo que hago es ir capturando. ¿Listo? Ahí esa es la forma. Ya lo puedo hacer también a partir de las redes. Lo que hago es utilizar un tamiz. En algunos casos también lo que puedo utilizar es un cepillo, y lo que hago con el cepillo es utilizar ese cepillo para ir raspando las piedras. Raspo las piedras y espero que pasen a través de la red. Cuando pasa a través de la red, entonces ahí lo que estoy logrando es que queden atrapados esos organismos. ¿Listo? Eso suele hacerse. Entonces, tipo D, la red tipo D. De hecho, la red tipo D es la más común para poder hacer macroinvertebrados acuáticos. Aquí en esta fotografía vemos un muestreo que se está haciendo con la red, y aquí vemos cómo se está cepillando precisamente las piedras para poder encontrar directamente qué está pasando allí. Esa es cuando tengo aguas poco profundas y el muestreo que voy a hacer es cualitativo. Miremos el otro. Si yo lo que quiero es tengo un cuerpo de agua poco profundo y lo que voy a hacer es un muestreo cuantitativo, entonces allí voy a utilizar otro tipo de red. ¿Sí? Me sugieren utilizar otro tipo de red. ¿Por qué? Pues porque va a depender, esas características dependen de qué es lo que yo necesito capturar. Entonces, pues la técnica requiere otro tipo de red, que son las redes tipo sorber, que llamamos red tipo sorber. Las redes tipo sorber, como lo pueden ver aquí en la que se observa en pantalla, creo que no lo están viendo en este momento. Ya, ahora sí lo están viendo.
La red tipo Sorber es una red que tiene un área determinada. Entonces, el muestreo que yo hago lo voy a hacer en función del área que tiene esa red. De tal manera que precisamente voy a expresar, y por eso como es un estudio cuantitativo, voy a mirar cuántos individuos encontré por metro cuadrado. ¿Y cómo sé por metro cuadrado? Pues porque fue la cantidad o es el área que permite recolectar esta red tipo Sorber. Entonces, eso se hace. Si estoy haciendo un estudio de los que se llaman semicuantitativos, entonces lo que hago es no hablar de área, sino hablar de tiempo. O en algún caso combino los dos. ¿Cuántos individuos hay por metro cuadrado en un tiempo determinado? Eso es un estudio semicuantitativo. Pero si es cuantitativo, totalmente lo que estoy haciendo es tener las dimensiones, claro, el área que tiene, esta área transversal de las redes tipo Sorber, y a partir de esa red transversal, que lo que tiene es precisamente un metro cuadrado, porque son las dimensiones estándar que tienen las redes tipo Sorber, a partir de eso poder identificar y calcular cuál fue el número de individuos que se encontraban allí. Entonces, vamos a hacer un recorderis por si acaso para el parcial, porque es posible de pronto que a algunos les salga esa pregunta en el parcial. Esta es una red DNet. ¿Cómo sé que no es una red tipo Sorber? Porque generalmente las DNet, mire, suelen ser curvas totalmente o circulares, como esta que está acá, pero se caracterizan sobre todo porque tienen este mango, que es mucho más largo. Porque claro, fíjese que en el muestreo yo lo que voy a hacer es ir caminando, y como yo voy caminando, pues lo que estoy buscando es que vaya pasando el agua por acá y yo lo vaya reteniendo. ¿Ok? Entonces esa es la ventaja. Mientras que cuando estamos hablando de las redes tipo Sorber, fíjese que las redes no tienen ese mango. Están solitas, esta red tipo Sorber, porque lo que se busca es dejar la red acá, y mire que sobre todo se utiliza mucho cuando el cuerpo de agua tiende a tener láminas muy, muy pequeñas, porque se deja la red quieta y ahí espera que uno, por un tiempo determinado, pase el agua y luego mira cuál fue la cantidad de individuos que estaban ahí presentes. Eso es la red. ¿Listo? Generalmente, en algunos ríos lo que suele esperarse es coger esos macroinvertebrados, sobre todo en el atardecer y en el anochecer, o sea, ya atardecer o noche, porque es cuando ellos tienen mayor actividad y es más fácil son más fáciles de capturar. Y en otros casos cuantitativos también lo que puedo hacer es medir la cantidad de acuerdo al volumen de agua que muestré. O sea que esto está acompañado a lo que vimos en nuestras primeras sesiones cuando hablábamos del aforo y del muestreo físico. De ahí que sean tan importantes. ¿Listo? Miren, que hay otro tipo de redes Sorber. Aquí lo podemos ver porque está en función de un área. Bueno. En algunos casos, lo que puedo hacer es generar un sustrato artificial. ¿Qué es ese sustrato artificial? Como un alimento para atraer a esos macroinvertebrados. Suelo utilizar este tipo de formaciones. Mire, si usted las ve, se parecen muchísimo a lo que llamamos las galletas que tienen los reactores en tratamientos secundarios son así, muy parecidas. Y lo que hago es, estas normalmente son de PVC, hay algunas que vienen de forma rectangular, otras que vienen de forma cuadradas, como cúbica, como esta, y lo que tengo ahí es un sustrato para que ellos vengan y se alimenten. Los dejo amarrados, muy bien puestos en el río, los dejo durante un periodo de tiempo, y lo que busco es luego buscar o identificar cuántos quedaron allí retenidos, porque finalmente también es una malla, y lo suelo expresar en el área que tenía cada una de estas cositas, que es del sustrato artificial, o de acuerdo al número o los gramos de materia orgánica que tengo, en el caso concreto de cuando tengo hojas. Listo. Esos son entonces los tipos de muestreo que suelo aplicar cuando tengo aguas poco profundas y voy a hacer estudio cualitativo, y cuando tengo aguas poco profundas y voy a hacer un estudio cuantitativo. Recordemos, para el cualitativo estoy utilizando lo que son las DNet o redes tipo DNet, donde yo mismo voy caminando, voy levantando el sedimento y haciendo que el agua circule y ese sedimento pase a través de la red. Si lo estoy haciendo o lo que quiero hacer es cuantitativo, utilizo redes tipo Sorber, que puedo dejarlas ahí, son redes más pequeñas, que funcionan en términos del área, o puedo hacerlo a través de estos sustratos.
Hablemos ahora de cómo se hace ese muestreo de esas aguas profundas. Ok, entonces, aquí tenemos esas aguas profundas. Para estas aguas profundas requiero de otro tipo de instrumentos. Aquí es donde necesito o requiero de otro tipo de instrumentos. ¿Qué tipo de instrumentos requiero? Ay, perdón, se me fue nuevamente. Por ejemplo, esta que llamamos red tipo Ekman es mucho más elaborada, es más grande, tiende a ser como una draga y lo que estoy buscando es capturar una gran cantidad de sustrato de sedimento que hay al final. Esta Ekman se utiliza cuando el sustrato, ¿sí?, del lecho del río es blando. Si por el contrario lo que tengo es un sustrato duro, entonces utilizo esta que es tipo Petersen. Mírenla acá, Petersen. Es mucho más fuerte y lo que busca es agarrar la muestra de una forma más grande. Y hay una que es más versátil, que es la Van Veen, que sirve tanto para sustratos duros como blandos y tiene una mayor penetración. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es utilizar esto como una draga. Como una draga es lo que busco. Y así es que se utiliza. ¿Ok? Bueno, esto cuando nosotros estamos hablando precisamente de qué, cuando estamos hablando de capturar los macroinvertebrados acuáticos en aguas profundas. Si lo que estoy haciendo es una captura de estos macroinvertebrados desde el punto de vista terrestre, entonces lo que suelo utilizar son mallas como estas. Fíjese, donde instalo la malla, pongo luz y hago que la luz atraiga a estos macroinvertebrados. Ojo, estoy hablando de que son terrestres y pilas con esto. Aquí podría haber una confusión y una malinterpretación, no porque estén directamente en el suelo, sino porque no están directamente en el agua. Entonces, cuando hablamos o nos referimos a que son terrestres, es que no están directamente en el agua, pero generalmente son voladores. Entonces, están acá volando a los alrededores. Por eso lo que hago es buscar generar una trampa de luz en donde lo que pongo es una tela. Esta tela lo que hace es tener un adhesivo que permite que ellos se fijen ahí y que los atraiga precisamente esta luz. Y cuando queden acá, pues ya se puedan capturar y empezar a verificar cuáles están. Claro, hay algunos, y recuerde que es que hay algunos de estos insectos o algunos de estos macroinvertebrados que son voladores que dejan sus huevos en el agua. Entonces yo lo que quiero es poder comparar los valores de estos que ya son adultos con lo que puede existir o se puede ver presente en el agua y por eso también se evalúa. ¿Cómo preservo las muestras? ¿Cómo me las llevo? ¿Cómo hago esa conservación de esas muestras? Normalmente suelo utilizar alcohol entre un 75 y un 95% de concentración. O también puedo llegar a utilizar el formol al 5%. Cuando llevo frascos, estos ya lo habíamos hablado, yo ya les había mostrado cómo son esos frascos, cómo se tapaban, eso lo vimos en nuestra sesión allá cuando vimos muestreo de aguas. Es muy importante que cuando se llega al laboratorio se pueda cambiar el alcohol de esas muestras y que se rotulen adecuadamente. Eso lo vimos muchísimo, hicimos mucho énfasis y mucho hincapié en esto durante el desarrollo de nuestro curso, teniendo en cuenta pues que esto va a formar también, primero es parte de la cadena de custodia y segundo, recuerde que aquí lo que vamos a hacer es tener una colección para luego tomar más muestras en periodos de tiempo diferentes y poder hacer un análisis con una trazabilidad de lo que ha pasado en determinado tiempo. Entonces, puntos básicos que uno suele poner ahí en las etiquetas, dónde se recolectó, cuál fue la fecha, quién lo recolectó y el proyecto o el preservante que se utilizó, si utilizó alcohol o si utilizó laboratorio, en qué porcentaje, si utilizó alcohol o formol y en qué porcentaje lo utilizó. En el laboratorio normalmente cuando destapo la muestra utilizo un tamiz, mucha agua y lo que hago es separar para poder almacenar ya con alcohol ahí sí, en frascos de vidrio con un cierre hermético y rótulo, el ejemplar como tal. Recuerden, si no lo recuerdan, se lo voy a mencionar acá. Recuerden que cuando yo los llevo del cuerpo de agua hacia el laboratorio, no llevan tapa con cierre hermético, van con una tapa que es de papel, permitiendo que transpiren, mientras que cuando ya los voy a guardar en la colección definitiva, ya ahí sí utilizo un
un frasco de vidrio con una tapa así ya sellada y hermética. Importante, por ejemplo, también, cuando se encuentra en ese rótulo también hay que depositar información del tipo de muestreo, qué técnica se utilizó, si fue el tipo de red, si se usó una red DNet, una Sorber, si utilizó una Ekman, un Van Veen, cuál utilizó y el tamaño de la malla que se tenía en esa red, porque recuerde pues que ahí uno va a saber si capturó adultos o si capturó posiblemente en un estado mucho más juvenil el individuo. Cuál fue la estrategia de muestreo, qué cantidad de muestras se tomaron por hábitat, cómo se separó el material, qué resolución taxonómica utilizó. Esto ya es algo más avanzado, ya no nos compete a nosotros, pero es importante que lo sepamos, pues porque eso ya lo manejan más los biólogos. Pero pues no está de más que nosotros lo conozcamos porque en algún momento es posible que en nuestro quehacer a partir de nuestro posgrado, pues lo requiramos en algún momento. Referencias de identificación y confirmación de esa identificación y si esto va para una colección oficial como tal o va para una colección particular. Eso tiene mucho que ver. Entonces hay distintas colecciones, ¿no? ¿Qué es una colección? Porque de pronto muchos no estamos ligados con eso. Pues es un depósito, es como una especie de biblioteca, si lo queremos llamar así, pero pues biblio viene de libro. Aquí no tenemos libro. Aquí lo que estamos coleccionando son estos macroinvertebrados. Lo que buscamos, por ejemplo, es tener una colección en un periodo de tiempo determinado porque nos va a permitir saber y hacer un análisis mucho más profundo de cómo ha sido la variación de la calidad del agua de ese recurso en función del índice que estemos utilizando para esa bioindicación. Es como un catálogo, es una base de datos y lo importante es que muchas personas lo pueden consultar. En Colombia ya muchas autoridades ambientales están generando sus propias colecciones. Y en algunos casos, cuando están exigiendo, por ejemplo, estos muestreos o cuando están pidiendo que se hagan estudios para calidad del agua a partir de la vindicación con macroinvertebrados, pues solicita también que se complemente. Entonces, lo que están haciendo es generando sus bases de datos mucho más amplias para poderlo tener. Mire, este es un modelo típico de rótulo que se utiliza en colecciones de referencia, en donde a partir de esta etiqueta puede uno identificar el orden, la familia, el género del espécimen que se tiene ahí, qué lugar fue muestrado, qué municipio, la fecha y el número de especímenes que se encontraron. Entonces, clave esto. De acuerdo con lo que establecen, o sea, el Instituto von Humboldt en Colombia, pues tiene un protocolo y un manual que nos permite consulta y podemos recurrir a él para poder determinar cómo realizar el muestreo. Entonces, en esta diapositiva lo que le estoy mostrando es un resumen de lo que nos menciona precisamente el Instituto von Humboldt en ese manual para realizar nuestro muestreo. Entonces, uno, el investigador con botas lo que hace es ubicarse en la quebrada, fíjese cómo se ubica. Dos, toma la red, en este caso está haciendo un muestreo ¿qué? Cualitativo porque tiene una red DNet. Se va arrastrando en el sentido, golpea suavemente el suelo con los pies para que se mueva el sustrato y vaya pasando a través de la red. 3, mire, realiza el barrido con la red, sobre todo en las orillas de la quebrada. Entonces, ojo, porque es que en un principio se hace por el centro y luego lo que yo estoy haciendo es hacia las orillas, donde puedo encontrar otra serie de individuos que son importantes. Se levantan piedras, troncos, para ver cuáles individuos se encuentran allí. Normalmente uno lleva una bandejita blanca para poderla poner allá, sacar el exceso de sedimento, echar un poco de agua y empezar desde ella a ver cómo separa los especímenes que se va a llevar al laboratorio. Y ese proceso se repite generalmente hasta que se hayan cubierto por lo menos 10 metros a lo largo de ese tramo de quebrada que se está monitoreando y que ahí se pueda identificar esos macroinvertebrados. A partir de eso se hace y empieza el conteo. Se identifica cuál es el más abundante, se hace la identificación de ellos y se procede luego a aplicar, y en Colombia, por ejemplo, como bien les mencionaba, pues el que más utilizamos es el BMWP Colombia, el que le digo que Roldán ha contribuido muchísimo o contribuyó muchísimo para poderlo desarrollar, aplicado a la calidad del agua acá en Colombia. Y encuentra cuáles son los puntajes
calcula, separa los tipos, calcula el puntaje PMWP y a partir de eso pues ya puede determinar cuál es la calidad del agua. Aquí precisamente nos muestran un ejemplo de estas que se encontraron, cómo se dio el puntaje, se suma cada una de ellas, va al puntaje BMWP Call, o sea, el de acá de Colombia le da un 32 y verifica que la calidad del agua es crítica y significa que esa agua está contaminada. Y así lo puede hacer. ¿A partir de qué? De esto de lo que habíamos hablado ya. Esto lo puede encontrar en el repositorio de la página del PON Humboldt. Allí en el repositorio del Humboldt va a encontrar también precisamente estos puntajes y esas claves que se requieren. Lo que ya les habíamos hablado, pues aquí vuelvo y se las traigo, no voy a... Sí, cuéntame, ¿alguien tiene una pregunta? ¿No? Ok, esto ya lo hemos visto y no lo voy a mostrar. Lo que quiero mostrar es, por ejemplo, estos, y esto es de acuerdo a Roldán, o sea, estas que ya les estoy mostrando no son las que vimos anteriormente que están hechas para otros ríos que son de Europa, de Norteamérica, de otros lugares. No, estas ya son precisamente familias que están identificadas para nuestro país. Entonces aquí lo puede ver, de las de Roldán, para nuestros ríos, ¿sí? Ajustadas a lo que es Colombia. Entonces mire las que se pueden encontrar en quebradas muy limpias o poco alteradas. Entonces, si tengo quebradas muy limpias o poco alteradas, voy a encontrar estos. Ontoseridae, Cephenidae, Perlidae, Pseudotelpusidae, Leptoricidae, mírenlos. Todos estos hacen parte. Si se encuentran, entonces ya empieza uno a saber que esas son aguas muy limpias o poco alteradas. Si nos vamos y encontramos ya estas, mire, Baetidae, Aishnidae, Helicopsidae, Elmidae, ahí ya encontramos que estas aguas están medianamente contaminadas. Estas ya nos muestran que son aguas muy contaminadas, sobre todo cuando empezamos a encontrar, por ejemplo, irudinas, esta sí es más fácil de identificar, y Culicidae, que es esta. Y definitivamente el Tubificidae, del que ya habíamos hablado, son quebradas que están fuertemente contaminadas y allí es donde se van a encontrar. Y mire, aquí está, de acuerdo a los opuestos por Roldán, ese valor de clasificación de 1 a 10. Fíjese, decíamos que 10 eran los organismos más sensibles, o sea que por eso tenían un puntaje más alto y ahí podía uno identificar que eran cuerpos de agua poco contaminados. Entonces, mire, los mismos que le mostré en la primera diapositiva donde estaban esas fotografías, pues esos son los que se califican con un 10. Aquí tenemos otros que calificamos con 9, 8, 7, y fíjese, ya empieza a bajar, entonces ya quiere decir que ya estos los organismos son más tolerantes, por eso disminuye el índice que se les asigna. Mire, aquí están 6, 5, y de hecho es interesante si usted se fija porque hay menos, claro, porque son menos los tolerantes que los sensibles. Estos ya van 4, 3, Estificidad es uno que suele encontrarse en ciertas zonas con mucha contaminación, es más fácil de identificar. El Culicidae, del que ya le había hablado, mírenlo, acá. Quironomidae, que de hecho se utiliza para bioensayos toxicológicos. Y el Tubificidae, que es el que tiene un índice de MWP de 1. Y bueno, con esto damos por terminado este tema, que es nuestro último tema de la asignatura. Hola, profe, una pregunta. Claro, con gusto, cuénteme. Profe, en el lugar de trabajo tenemos un lago y tenemos por costumbre pues retirar todos los flotantes que hay en el lago, pues porque no permiten como el paso de la luz en el lago y que se haga esa fotosíntesis en las plantas. ¿Será que retirar estos flotantes es malo, sabiendo que al retirar estos flotantes se encuentran todos estos microinvertebrados y hacen parte del ecosistema? Pero depende, porque es que el problema es que cuando yo tengo esos flotantes, fíjate que lo que suele pasar es que son zonas de eutroficación. Entonces, el hecho de estos flotantes lo que me van a permitir es, como tú bien lo mencionabas, no hay un paso de luz y va a tener materia orgánica que se está descomponiendo al fondo. Entonces, arranca esos procesos de eutroficación y lo que estoy haciendo es precisamente
que muchos organismos sensibles no tengan la posibilidad de estar allí y empiecen solo los tolerantes a poderlo estar desde el punto de vista de macroinvertebrados. Entonces, realmente no es que sea malo, ¿sí? Interesante allí poder hacer un monitoreo precisamente con bioindicación para poder ver cómo ha mejorado o disminuido o ha aumentado la calidad del agua en función de ese procedimiento que se está desarrollando, porque te va a permitir saber qué tipo de organismos tienes ahí. Posiblemente ahí es donde al tener o al retirar esto que está ahí encima o esa capa que está encima, vas a poder darle más oportunidad a los organismos sensibles y mayor oxigenación al agua y vas a tener una mejor calidad del agua. ¿Ves? Gracias, profe. Roxana, estás levantando la mano. Cuéntame. Profe, buenas tardes. Buenas No, tardes. lo siguiente es saber si usted nos puede compartir por el Canvas los PDF de las últimas 4 clases para poder imprimir y estudiar. ¿No se los tengo publicados? No, no están los PDF. No, profe. Ok. Poder estudiar. ¿Sí? Listo. Entonces, sí, no creo que no se los tengo publicados. Entonces ya voy a buscarlos y se los voy a publicar así. Mire, aquí está el de aguas. Ya, Listo. sí. Entonces ya en este preciso momento se los estoy publicando para que puedan Ok. tener acceso a ellos. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Con gusto. Incluyendo los de esta sesión. Ya en este momento ya los tienen publicados, ya pueden acceder a ellos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Listo, muchas gracias. Ha sido para mí un placer haberlos acompañado en este proceso. Los invito a que continúen en su proceso, que por favor no se dejen coger la tarde para presentar el parcial. Muchas gracias por su compañía y espero que tengan muchos éxitos en su posgrado. Gracias, Feliz profe. noche y buen descanso. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, profe.